Ok, el capítulo 20 es el de teoría cinética de los gases. Recuerden que nos falta nada más este capítulo y el de la semana que viene, el de la segunda ley, y ya terminamos con eso el primer volumen del Survey. Entonces hay que usar el segundo volumen para lo que queda del semestre, que queda del curso. En la teoría cinética de los gases, nosotros vamos a encontrar algunas otras ecuaciones importantes que describen a los gases, pero vamos a suponer algunas cosas sobre ellos, algunas cosas que tal vez no se cumplen siempre, pero que son una buena aproximación. Eh, un gas ideal, ¿verdad? Como les había dicho hace unas semanas, un gas ideal se caracteriza porque las partículas del gas no interactúan entre ellas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que las partículas no ejercen fuerzas entre ellas, ¿verdad? O sea, no se desvían de sus trayectorias. Lo único que sí hacen es que experimentan colisiones elásticas con las paredes del recipiente que las contiene. Una colisión elástica es una colisión donde se conservaban la energía cinética, ¿verdad? Esta suposición obviamente no tiene por qué cumplirse siempre, ¿verdad? Pero es una aproximación a lo que hace realmente un gas. Entonces, a lo largo de este capítulo, nos vamos a encontrar con que hay muchos ejemplos donde a ustedes les dicen algo así como que se imaginen que tienen una pared, ¿verdad? Una pared sólida de un recipiente y que hay un montón de partículas que están aquí de gas interactuando, ¿verdad? Ahora, las partículas gaseosas obviamente se mueven todas hacia direcciones diversas, ¿verdad? O sea, son un gas, las partículas no siempre se mueven en la misma dirección, pero uno puede suponer, ¿verdad? Que eventualmente algunas de ellas, o todas en algún momento, ¿verdad? Llegarán a chocar contra la pared del gas. Entonces, ese constante, ¿verdad? Esa constante colisión de partículas individuales contra la pared del gas es lo que a gran escala es lo que uno percibe como la presión del gas, ¿verdad? La presión no es otra cosa más que las partículas individuales interactuando con las paredes del recipiente. Eh, obviamente, un gas es un sistema que está compuesto por un número muy grande de partículas, ¿verdad? Que se cuentan en el orden de 10 a la 23, 10 a la 24 partículas. Por lo tanto, no tiene absolutamente ningún sentido, ¿verdad? Pretender hacer una teoría física donde ustedes estudien el movimiento de cada partícula de manera individual, o sea, porque no es posible, ¿verdad? En principio puede ser posible, pero en la práctica no, porque eso requeriría, ¿verdad? Una capacidad computacional muy grande. Lo que tiene sentido, sin embargo, es hacer una teoría que describa en promedio cuál va a ser el comportamiento de las moléculas, ¿verdad? O sea, uno no se preocupa por describir lo que hace cada molécula individualmente, sino que más bien se limita a describir lo que sucede en promedio con todo el gas en ciertas condiciones. Y uno habla entonces de cantidades físicas medibles como la temperatura, como la presión, ¿verdad? El volumen, y no habla tanto acerca de la velocidad individual de cada molécula. Eso no se puede medir tan fácilmente. Sin embargo, la teoría cinética de los gases, ¿verdad? Es una teoría donde se intenta predecir el comportamiento del gas a gran escala, ¿verdad? A partir de algunas consideraciones básicas que se hacen sobre el comportamiento de las moléculas. Entonces, para este tema, ¿verdad? Nos vamos a imaginar que tenemos una caja llena de gas, una caja cuadrada, cúbica, ¿verdad? Y vamos a decir que esta caja tiene un largo L.
O sea que todas las paredes de la caja tienen un largo L. Entonces, cuando una molécula choca contra una pared de la caja, ¿verdad? Esa molécula le transfiere parte de su energía o parte de su cantidad de movimiento a la pared, ¿verdad? La molécula va a chocar, pero después se va a devolver por donde vino, siguiendo lo que predice la teoría de choques que vimos, ustedes vieron el semestre pasado, ¿verdad? Entonces, cuando una molécula choca contra la pared, rebota, ¿verdad? Y presumiblemente se devuelve al otro lado de la caja. Entonces, la molécula sufre en cada colisión un cambio en la cantidad de movimiento, un delta P, ¿verdad? En el eje X, que es igual a 2 veces, o sea, es igual a la masa por la velocidad de la molécula menos la masa por la velocidad de la molécula. 2 veces la masa por la velocidad de la molécula. ¿Por qué menos? Porque la molécula, ahora en primer lugar, se estaba moviendo hacia la derecha, pero después la componente de la velocidad en el eje X cambiará, ahora para la izquierda. Entonces, el cambio que experimenta la molécula en su cantidad de movimiento es el doble, ¿verdad?, que el que tenía al principio. 2 veces la masa por la velocidad en X. Y ustedes recuerdan que uno podía relacionar mediante el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, la fuerza que experimenta, por ejemplo, la pared con este cambio en la cantidad de movimiento. Simplemente multiplicamos la fuerza por el tiempo, por el intervalo de tiempo que dura una colisión por 2 veces la masa por la velocidad en X. Entonces, evidentemente las colisiones que experimentan las moléculas, ¿verdad? Duran diferentes tiempos, ¿verdad? No todos duran lo mismo. Algunas colisiones durarán más que otras. Pero aquí lo que uno pretende es sacar un promedio, o sea, sacar una idea, ¿verdad?, general de que estas colisiones, digamos, suceden constantemente, ¿verdad? Una tras la otra, millones de veces por segundo. Entonces, lo que vamos a decir es que, bueno, las moléculas dentro de la caja se mueven muy rápido, ¿verdad? Entonces, en promedio, el tiempo que dura cada colisión es de hecho igual a el tiempo que tarda la molécula en ir y en regresar a la pared por la que chocó. Entonces, esto que está acá, esto que yo estoy escribiendo acá, que el delta T es igual a 2 veces L entre Vx, esto es una asunción que hacemos, ¿verdad? No siempre se cumple, pero en promedio las moléculas duran ese tiempo en ir y en venir a una pared y por lo tanto vamos a ese tiempo como el tiempo que utilizamos en la ecuación del teorema del impulso de la cantidad de movimiento. Por lo tanto, la fuerza que experimenta la pared es igual a 2m por Vx entre delta T. Es igual a 2m por Vx dividido entre 2L por Vx al cuadrado. O sea, es m por Vx al cuadrado entre L. ¿Ok? Cuando nosotros nos preguntamos cuál es la fuerza total, pues la fuerza total que experimenta una pared es, en general, ¿verdad? Es igual al número de moléculas que hay multiplicado por la fuerza en cada colisión, ¿verdad? Entonces sería igual a n veces la masa por Vx al cuadrado entre L. La fuerza que experimenta una pared debido a la cantidad de moléculas que chocan depende, entre otras cosas, ¿verdad?, del tipo de gas, depende de la temperatura, pero también depende de la forma del recipiente. Tiene más sentido que uno se pregunte qué pasa con la presión.
porque la presión es igual a la fuerza total que experimenta la pared dividido entre el área. Y si la pared fuera efectivamente una pared cuadrada, ¿verdad? Uno puede decir que el área es igual al lado al cuadrado. Entonces aquí sucede que esto es igual a n por m por vx al cuadrado dividido entre L a la 3, lo cual es igual a n por m por vx al cuadrado dividido entre el volumen total del recipiente. Muy bien. Todo esto que está explicando es bastante conceptual, ¿verdad? Bastante teórico, pero es simplemente una introducción para llegar a la idea principal del capítulo, que es que uno puede relacionar la velocidad de las moléculas con cantidades físicas que se miden fácilmente, como la presión, como el volumen y también como la temperatura. Entonces, acabamos de ver que la presión es igual al número de moléculas por la masa de cada molécula por la velocidad en X de la molécula o la velocidad en X al promedio al cuadrado dividido entre el volumen. Por lo tanto, la presión por el volumen es igual al número de moléculas por la masa por la velocidad en X al cuadrado. De hecho, existe una cantidad muy importante que vamos a llamarla la velocidad en X al cuadrado promedio, que vamos a igualarlo ¿cómo era? Vamos a igualar la velocidad promedio, ¿verdad? A esto. De manera que la notación que voy a usar a continuación es que la presión por el volumen es igual al número de moléculas por la masa por la velocidad en X al cuadrado promedio de todas las moléculas. Entonces, esto que está acá es no exactamente, ¿verdad? El promedio, ¿verdad? El promedio de la componente en X de la velocidad de todas las moléculas. Es importante hablar de promedios porque las moléculas se mueven todas con velocidades distintas. Hay unas que van más rápido que otras, ¿verdad? Entonces, uno no puede simplemente llegar y decir que estás en la misma velocidad, porque no es cierto. Pero es interesante que uno puede comparar esta ecuación que está acá. Esta ecuación la comparamos con la ecuación del gas ideal, ¿verdad? Recuerden que la ecuación del gas ideal solamente es válida para gases que están muy diluidos. Y la presión del gas ideal lo que nos dice es que la presión por el volumen es igual al número de moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura, ¿verdad? Pero esto también es igual al número de moléculas por la masa por la velocidad en X al cuadrado promedio. Entonces, la combinación de estas dos ecuaciones lo que nos dice es que la masa de cada molécula por la velocidad en X al cuadrado promedio tiene que ser igual a la constante de Boltzmann multiplicada por la temperatura. Por lo tanto, la velocidad promedio de las moléculas es proporcional a la temperatura del gas. De hecho, esto es una pregunta que podría salirles, ¿verdad? En un quiz, ¿verdad? O sea, según la teoría cinética de los gases, la temperatura es una medida de la velocidad de las moléculas en un gas. A mayor temperatura, mayor va a ser la velocidad promedio. Entonces, eso digamos, da una noción de cómo se relaciona la temperatura, que es un concepto que hasta el momento es muy abstracto, ¿verdad? Con un concepto que es más concreto, como lo es la velocidad, ¿verdad? Porque la velocidad es fácil de imaginarse, la temperatura no. Ahora, esta ecuación
generalmente se escribe de otra manera. Porque la velocidad al cuadrado promedio es igual a la velocidad en x al cuadrado promedio más la velocidad en y al cuadrado promedio más la velocidad en z al cuadrado promedio. Pero uno hace la suposición de que el gas se mueve de la misma forma en cualquier dirección. Entonces, la velocidad en x al cuadrado promedio es igual a la velocidad en y al cuadrado promedio y es igual a la velocidad en z al cuadrado promedio. Por lo tanto, la velocidad en x al cuadrado promedio es igual a 1/3 de la velocidad al cuadrado promedio general. Por lo tanto, la masa por la velocidad en x al cuadrado promedio entre 3, perdón, la velocidad al cuadrado promedio entre 3 es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura. Esto que está acá, este factor, nos recuerda mucho tal vez a la energía cinética. Entonces, tenemos que la masa por la velocidad al cuadrado promedio entre 3 es igual a la constante, a la constante de Boltzmann por la temperatura. Yo podría acomodar esto de manera tal que me quede que 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado promedio es igual entonces a 3/2 por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, lo que quiere decir esta relación, ¿verdad?, que acabo de encontrar, es que ustedes pueden efectivamente relacionar la energía cinética promedio de cada molécula con la temperatura del gas. La energía cinética promedio de las moléculas de un gas ideal se relacionan entonces con la temperatura del gas. Profe, perdón, ¿qué es lo que está dividiendo la masa por velocidad promedio al cuadrado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está dividiendo a la masa por la velocidad al cuadrado? Acá Sí. era un 3, ¿se acuerdan? Un 3. Ah, ok, gracias. ¿Okay? Muy bien. La energía cinética es un concepto muy importante en física, pero tal vez a uno lo que le interesa es más bien expresar la velocidad en términos de la temperatura. Vean que la velocidad al cuadrado promedio es igual a 3 por la constante de Boltzmann por la temperatura entre la masa. Ahora, existe una cantidad que en español llamamos la velocidad cuadrática media de las moléculas de gas, que es la siguiente. La velocidad cuadrática media se escribe VRMS, RMS porque en inglés se dice root mean square, velocidad cuadrática media, se define como la raíz cuadrada de la velocidad al cuadrado promedio, ¿verdad? O sea, es que ustedes agarran la velocidad al cuadrado promedio y le sacan raíz. Eso no es lo mismo que la velocidad promedio. Es la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de las velocidades, ¿verdad? Pero estadísticamente eso no es lo mismo que la velocidad promedio. ¿Por qué no? Bueno, hay una razón muy sencilla para explicar la diferencia. Si usted tiene, por ejemplo, una caja llena de gases, llena de partículas de gas, ¿verdad? Entonces, usted sabe que las moléculas de gas en cualquier instante de tiempo se van a mover hacia cualquier dirección, ¿verdad? Para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Entonces, técnicamente, la velocidad promedio tiene que ser 0,
¿verdad? Porque las moléculas van hacia todas direcciones. Entonces, la velocidad promedio es cero. Sin embargo, no tiene nada interesante en saber eso, ¿verdad? Usted lo que interesa es conocer el promedio de la magnitud de la velocidad de las moléculas de gas. Entonces, para eso es que calculamos la velocidad cuadrática media. La velocidad cuadrática media es, entonces, la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de las velocidades. Y esa velocidad es siempre diferente de cero. De hecho, es igual a la raíz cuadrada de 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura entre la masa. Entonces, para un gas que se encuentre a cierta temperatura, esta fórmula nos da la velocidad cuadrática media. Vamos a ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Ahora, esto que vimos lo tenemos que relacionar con los calores específicos para los gases. Ustedes recordarán, la semana pasada habíamos visto un poco de calorimetría, ¿verdad? ¿Se acuerdan que un calor específico era la constante C, ¿verdad? Que usted tenía un calor y ese calor era igual al número de moléculas o a la masa, ¿verdad? Por el calor específico por el cambio de temperatura. Entonces, el calor específico es igual al calor dividido entre el número de moléculas por el cambio de temperatura. El calor específico es una cantidad que ustedes pueden medir y la pueden considerar como una constante para líquidos y sólidos, ¿verdad? Usted tiene un sólido, tiene un líquido y usted quiere ver cuánta energía hay que darle para que la temperatura crezca. Entonces usted consulta cuál es el calor específico de esa sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del agua eran 4186 Joule entre kilogramo entre grados Celsius. Pero para los gases, los calores específicos no son constantes. De hecho, para un gas ideal, el calor específico depende del proceso que lleva a cabo el gas. Y nosotros podemos identificar, normalmente lo que hacemos es que identificamos dos calores específicos. Tenemos en primer lugar el calor específico para un proceso a presión constante, perdón, a volumen constante, que lo escribimos como CV en minúscula, y tenemos también CP. CP es el calor específico para un proceso a presión constante. Ahora sí, a presión constante. Entonces, si usted hacía un gráfico, ¿verdad? De presión contra volumen y usted se propone, por ejemplo, hacer un proceso a volumen constante, ¿verdad? Entonces, un proceso que suceda a volumen constante es un proceso donde el gas sube en el gráfico, ¿verdad? Sube completamente vertical hacia el gráfico. Entonces, digamos que el gas parte de un punto donde la temperatura era la temperatura T1 y llega a un punto donde la temperatura es T2. En general,
Recuerden que las isotermas en un gráfico de presión-volumen se ven más o menos así, ¿verdad? Son funciones que van decreciendo. Entonces, cuando un gas sube, en este gráfico aumenta su temperatura. Existe una demostración que nosotros todavía no hemos demostrado, la redundancia, que dice que para un gas ideal, el cambio en la energía interna no depende del trayecto que hace el gas, sino que depende únicamente de la temperatura inicial y la final. Esta afirmación es válida solamente para gases ideales. No es válida, por ejemplo, para un gas que no es ideal, un gas de Van der Waals, por ejemplo, o un gas que se describe con una ecuación más complicada, no cumple con esto. Entonces, si tenemos un gas, ¿verdad? Y el gas sale, entonces, del punto A y llega al punto B que se encuentra acá, nosotros tenemos, ¿verdad? Por la primera ley de la termodinámica, que el cambio de energía interna es igual al trabajo realizado para ir desde el punto A hasta el punto B, más el calor que recibe el gas cuando va desde el punto A hasta el punto B. ¿Verdad? Esto es lo que decía la primera ley. Ahora, recuerden que el trabajo se definía como el área bajo la curva, ¿verdad? Entonces, un proceso a volumen constante es un proceso que sucede verticalmente. Entonces, el área bajo la curva es igual a 0 y por lo tanto, el trabajo, ¿verdad? Para este gas es igual a 0. Eso quiere decir que el cambio en la energía interna es igual al trabajo recibido únicamente. Y el trabajo recibido en un proceso a volumen constante es igual a N por CV por la temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿verdad? Eso quiere decir que CV es igual al cambio en la energía interna dividido entre N por T2 menos T1. Pues, era mejor dicho, el cambio en la energía interna dividido entre N delta T. Entonces, esa expresión a la que hemos llegado, ¿verdad? Todavía no me sirve de mucho si yo no sé de qué forma es que cambia la energía interna del gas, ¿verdad? Entonces, existe una cosa en física llamado el teorema de equipartición. El teorema de equipartición lo que dice es que por cada grado de libertad, voy a explicar qué es eso, por cada grado de libertad que tenga un gas ideal, su energía interna crece en el número de moléculas por un medio por la constante de Boltzmann por T. Entonces, ¿qué es un grado de libertad? Bueno, un grado de libertad se puede entender como el movimiento que puede hacer una molécula, ¿verdad? Entonces, nosotros distinguimos dos tipos de moléculas principalmente. Tenemos en primer lugar las moléculas monoatómicas. Una molécula monoatómica es una molécula que realmente es un átomo, nada más, ¿verdad? Entonces, un átomo nos lo podemos imaginar que es como si fuera una partícula pequeñita, muy pequeña, ¿verdad? Un punto. Esa molécula puede moverse hacia arriba o hacia abajo.
se puede mover hacia la derecha o hacia la izquierda. Y se puede mover hacia adelante o hacia atrás, ¿verdad? Entonces, una molécula monoatómica tiene exactamente 3 grados de libertad. De hecho, lo que esto quiere decir es que su energía cinética es completamente traslacional. Es decir, la molécula se puede trasladar, pero la molécula es incapaz, por ejemplo, de rotar o de girar. ¿Por qué no? Porque al ser tan pequeña, ¿verdad? No tiene prácticamente momento de inercia y por lo tanto no tiene energía cinética rotacional, solamente se puede trasladar. Entonces, lo que dice el teorema de equipartición es que la energía interna para esta molécula es igual a 3 veces n medios por K por T. O sea, es igual a 3 medios por el número de moléculas por K por T. Que de hecho, si ustedes se fijan, ¿verdad? Este resultado corresponde exactamente con esto de acá, ¿verdad? Que hemos visto. Que la energía cinética de un gas era 3 medios por K por T. La diferencia es que aquí, digamos, es de una sola molécula, ¿verdad? Una molécula. Mientras que acá son N moléculas, ¿verdad? N es un número muy grande. Algo más interesante sucede cuando tenemos una molécula diatómica. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno que uno se encuentra naturalmente es una molécula que está hecha de 2 átomos de hidrógeno, entonces es diatómica, ¿verdad? O el oxígeno también. El nitrógeno, no recuerdo si era, creo que ese también era diatómico, ¿verdad? O2, N2. Entonces, una molécula diatómica se puede imaginar que es como 2 puntos, ¿verdad? 2 esferas conectadas por un enlace, o sea, por una varilla, ¿verdad? O sea, es una representación muy, muy fundamental de una molécula diatómica. Entonces, la molécula diatómica, al igual que la molécula monoatómica, puede moverse hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? También se puede mover hacia la derecha y hacia la izquierda. Se puede mover hacia atrás o hacia adelante. Entonces, ya ahí llevamos 3 grados de libertad. Pero la molécula diatómica también tiene la capacidad de rotar sobre sí misma. Puede rotar alrededor de este eje o puede rotar alrededor de este otro eje. Lo que la molécula atómica no puede hacer, sin embargo, es rotar alrededor de este eje. Eso no lo puede hacer porque es tan delgada, ¿verdad? Que el momento de inercia alrededor del eje que pasa por la varilla o por el enlace es muy pequeño y ese grado de libertad no cuenta. Y finalmente, la molécula diatómica también tiene la capacidad de oscilar sobre su propio enlace. O sea, el enlace de la molécula se comporta como si fuera un pequeño resorte, entonces puede crecer y girar. Entonces, la molécula diatómica cuenta con 7 grados de libertad. Tiene 3 grados traslacionales, o sea, que se puede mover, traslacionales, que se puede mover hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, a la derecha y hacia adelante, hacia atrás, ¿verdad? Tiene 2 grados rotacionales y tiene 1 grado vibracional. Entonces, el teorema de equipartición nos dice que la molécula atómica debería tener una energía interna que fuera de, aquí puse 7, son 6 grados de libertad.
que sea de 6 veces n medios por kt, nkt. Entonces sería 3 veces n por kt. Ahora, si consideramos, por ejemplo, una molécula más complicada, una molécula de 3 átomos, o de 4, o de 5, o una molécula proteínica, pues en este caso esa molécula debería tener, ¿verdad?, una cantidad de gas de libertad mucho, mucho más grande. Y entonces su energía sería más complicada. Vamos a quedar únicamente con estas dos moléculas, la monoatómica y la diatómica. Entonces teníamos para la diatómica los 3 grados traslacionales, los 2 rotacionales y el grado vibracional. Ahora, sucede otra cosa interesante con las moléculas diatómicas. El grado vibracional solo se libera a temperaturas muy altas. Sí, creo que en el libro decía que eran 5 grados de libertad sin incluir el vibracional y luego 7 grados. No sé si estoy mal o me confundí o es una información que no muestra en el libro. 7. Ah, sí, claro, son 7, sí. Son 7 porque, sí, toda la razón. Son 7 porque el grado vibracional cuenta por 2. ¿Por qué cuenta por 2? Por la siguiente razón. Gracias por avisarme que está equivocado. Cuenta por 2 porque cuando usted expresa la energía asociada a la vibración, ¿usted se acuerda que teníamos la energía cinética de las moléculas, que sería entonces 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado, y también teníamos la potencial? Si nos imaginamos que el enlace se comporta como si fuera un resorte, entonces la energía potencial sería 1 medio por K por X a la 2. Entonces, estos dos cuentan como 2 grados de libertad vibracionales. Y entonces, la energía interna debería ser, la energía interna debería ser 7 por n medios de KT, toda la razón. Entonces debería ser 7 medios, nkt. Ok. No 6, sino 7. Ahora, los grados vibracionales se liberan únicamente a temperaturas muy altas. O sea, lo que quiere decir es que las moléculas solamente oscilan o pueden oscilar a temperaturas muy elevadas. La explicación de este fenómeno se basa en la mecánica cuántica, lo cual no entra en el examen, no entra en el tema de física 2, pero sería muy interesante que ustedes se leyeran la explicación de este fenómeno, tienen el libro, se lo explica en la página 154, ¿verdad? Pero no voy a, 154, pero no voy a tener mucho tiempo ahí porque eso no viene al caso, ¿verdad? Entonces, para un gas diatómico, a temperatura ambiente, solo contamos 5 grados de libertad.
que sería entonces los 3 traslacionales y los 2 rotacionales. Y son 7 a temperaturas muy altas. Y cuando digo muy altas, eso es algo subjetivo, ¿verdad? Depende de cada sustancia. Obviamente, si en algún problema de examen les piden que tomen en cuenta los 7, entonces el problema debería decirlo, ¿verdad? Debería decirlo estrictamente. Entonces, a menos que diga lo contrario, ¿verdad? A menos que diga lo contrario, ponemos solo 5 grados. La energía interna sería, en este caso, 5 medios, ¿verdad? De N de KT. Mientras que para la molécula monoatómica, la energía interna es siempre es 3 medios de NKT, porque tiene nada más 3 grados de libertad, ¿verdad? Por más que se caliente, la molécula monoatómica no va a empezar a rotar, no va a empezar a vibrar, no tiene enlaces. En cambio, la molécula atómica sí puede hacer eso. Ahora, el punto, ¿verdad? De ver esto, de ver este resultado que acabamos de encontrar para la molécula monoatómica y para la molécula diatómica es que lo vamos a utilizar precisamente para calcular cuál es el valor del coeficiente CV, ¿verdad? Habíamos dicho que CV era igual a el cambio en la energía interna dividido entre el número de moléculas por el cambio en la temperatura. Entonces, para un gas monoatómico, el cambio en la energía interna es igual a 5 medios, ¿verdad? Tiene mayúscula, 5 medios por N por K por el cambio en la temperatura, dividido entre N por el cambio en la temperatura. Entonces, cancelamos, ¿verdad? Los delta T's, las N's, y lo que nos queda es únicamente 5 medios de KB. Entonces, para un gas diatómico, CV es igual a 5 medios de KB. Mientras que para un gas monoatómico, CV también es igual a delta E entre N delta T. Nada más que aquí esto es igual entonces a 3 medios por N por KT entre N delta T. Y es igual entonces a 3 medios, ¿verdad? 3 medios de KB. Es decir, la capacidad calorífica específica a volumen constante depende de que el gas sea monoatómico, o sea diatómico, o sea de otro tipo, ¿verdad? Obviamente, un gas más complicado, un gas de 3 átomos, ¿verdad? O demás, tendría un comportamiento distinto, más diferente. Vamos a ver que copien eso. ¿Hay alguna pregunta? Profe, una duda. Bueno, en este caso lo estamos dando con la constante de Boltzmann, pero digamos que se use N minúscula, entonces sería con respecto a R. Ok. Digamos que esta proporción no cambia, los 5 medios por KB o los 5 medios por R. Esto sería el CV de una molécula. Y este también de una molécula, ¿verdad? De una molécula. A veces, nosotros preferimos expresarlo por unidad de mol. No de molécula, sino de mol. Entonces, la capacidad calorífica específica por unidad de mol
es igual, pero con la constante R de los gases. Entonces, en ese caso, CV sería igual a 5 medios de R para un gas diatómico y sería 3 medios de R para un gas monotómico. En cambio, si es la capacidad calorífica específica por molécula individual, entonces sería igual, nada más que reemplazamos la R por la K. La diatómica, esta sería monotómica. Uno se puede acordar de esa diferencia por las unidades de las constantes. Porque recuerden que la constante R, ¿verdad? R era igual a 8.31 por 10 a la... No, 8.31 grados. Joule entre mol Kelvin, ¿verdad? Y la constante de Boltzmann es 1.38 por 10 a la menos 23 Joule entre Kelvin. Entonces, se sabe que esto es por unidad de mol porque la constante R tiene unidades entre mol, mientras que la constante de Boltzmann no tiene mol abajo, es solamente Joule entre Kelvin. Entonces, realmente sería Joule entre Kelvin entre partícula o entre molécula. Pero muy buena pregunta, ¿sí? Muy buena duda. Ok. Ahora, en un proceso a presión constante, de paréntesis, isobárico, se parecía mucho, ¿verdad? Nada más que ahora tenemos el gráfico de presión-volumen. Y como es a presión constante, el gas sigue un camino horizontal, ¿verdad? En este caso el trabajo es diferente de cero. Va de un punto, va de un punto 1 a un punto 2 con una temperatura T1 y una temperatura T2. De igual forma, las isotermas son curvas que van descendiendo, ¿verdad? Entonces, un gas que se mueve hacia la derecha es un gas que está aumentando su volumen, por supuesto, pero también es un gas que está aumentando la temperatura. En este caso, ¿verdad? Igual aplicamos la primera ley que dice que el cambio en la energía interna es igual al trabajo hecho para ir del punto 1 al punto 2 más el calor que se gana al ir del punto 1 al punto 2. Ahora, el cambio en la energía interna siempre es, independientemente del proceso, siempre es igual a N por CV por delta T. Es igual al trabajo más, y ahora el calor lo vamos a cambiar por N CP delta T. Ahora bien, el trabajo, ¿verdad? El trabajo que hace un gas cuando se expande del punto 1 al punto 2 es igual a la presión por el cambio en el volumen, ¿verdad? Y de hecho, hay que ponerlo en negativo porque un gas que se está expandiendo es un gas que hace trabajo sobre el medio ambiente, pero también es un gas que pierde energía por trabajo. Entonces, el trabajo que hace el medio ambiente sobre el gas disminuye.
Según la ecuación del gas ideal, esto es igual a N por R por delta T. Entonces, quiere decir que el trabajo es igual a menos N por R por delta T. Entonces, la ecuación sería N por CV por delta T es igual a menos N por R por delta T más N por CP por delta T. Aquí uno puede después cancelar las constantes, ¿verdad? Cancela N, cancela los delta T's y le queda entonces que CV es igual a menos R más CP. Por lo tanto, CP es igual a CV más R. Esta ecuación es muy general, es muy importante entenderla, saber cómo usarla, porque lo que nos permite es calcular el valor de CP una vez que tenemos el valor de CV, ¿verdad? Entonces, para un gas monoatómico, tenemos entonces que CP sería igual a CV más R. Entonces sería igual a 3 medios por R más R, 5 medios de R. Aquí sería el CP de una sola molécula. Por eso es que no le meto la N, ¿verdad? La N sería que usted, digamos, de un solo molécula. La N sería, ya sea la N mayúscula o minúscula, sería el CP para un gas que tenga N moléculas o N moles. Y de la misma forma, para un gas diatómico, CP es igual a CV más R, es igual a 5 medios de R más R, entonces es igual a 7 medios de R. Eso es muy importante, se utiliza mucho en los ejemplos. Bien. Existe una cantidad también que es muy importante porque se utiliza mucho en termodinámica, que es el factor gamma de los gases. El factor gamma simplemente es igual a CP entre CV, ¿verdad? De hecho, como CP es igual a CV más R, entonces esto es igual, de hecho, a 1 más R entre CV. Para un gas monoatómico, gamma sería igual, ¿verdad? CP entre CV es igual a 5 medios de R dividido entre 3 medios de R. Es igual a 5 tercios. 5 tercios es aproximadamente 1.67. Mientras que para un gas diatómico, gamma es CP entre CV, 7 medios de R entre 5 medios de R. O sea, es 7 quintos, que es igual a 1.4.
otras sustancias distintas a un gas ideal o a un gas, pero distintas a un gas atómico o a un gas atómico tendrán un factor gamma diferente. ¿Para qué es que se utiliza el factor gamma? Bueno, vamos a ver un tipo de proceso muy especial que no vimos la vez pasada, que es un proceso adiabático. Un proceso adiabático es un proceso en el cual el gas no intercambia calor. Los gases no intercambian calor. Un aspecto muy importante es que un proceso adiabático no es lo mismo que un proceso isotérmico. Porque isotérmico era un proceso en el cual el gas cambiaba de temperatura, se mantenía con temperatura constante, ¿verdad? Mientras que un proceso adiabático es un proceso donde no intercambia calor. No es lo mismo porque la temperatura y el calor eran cantidades físicamente diferentes. O sea, se puede, digamos, entender cuál es la diferencia entre una cantidad y la otra. Entonces, para representar, ¿verdad?, un proceso adiabático, vamos a imaginarnos un gráfico de presión-volumen, ¿verdad? Donde el gas va a seguir un camino como este. Se parece mucho a un isoterma, pero es distinto. Va de un punto inicial a un punto final. Entonces, la primera ley de la termodinámica dice, ¿verdad?, que el cambio en la energía interna es igual al calor recibido más el trabajo realizado. Pero, por definición, un proceso adiabático es un proceso donde no hay calor, entonces el calor es igual a cero. Y por lo tanto, el cambio en energía interna es igual al trabajo recibido. Ahora, este proceso se puede representar de manera infinitesimal, o sea, para un proceso muy pequeño. El cambio en la energía interna infinitesimal es igual al trabajo infinitesimal, ¿verdad? Por eso le pongo la D, es como la D de derivada. O sea, esa D quiere representar un cambio muy, muy pequeño. Y el trabajo era igual a menos la presión por el cambio de volumen. Ahora bien, el cambio en la energía interna, ¿verdad?, a su vez, para un gas es igual al número de moléculas por la constante R, o el número de moles por la constante R, mentira, por dt. Esto es igual a menos P de U. ¿Okay? Oh, no, perdón. Menos el cambio de energía interna es igual a menos P de U. Y el cambio de energía interna, a su vez, es igual a número de moléculas por CV por dt. Ahora sí. Esta demostración no tienen que saber la memoria, pero simplemente la voy a desarrollar para que vean cómo se hace. Recuerden que un gas ideal era un gas donde la presión por el volumen es igual a NR
por T, ¿verdad? Pero lo que uno hace ahora es que agarra esta ecuación y le saca diferenciales. Entonces, usted saca el diferencial de dPV. Esto es igual a P por dV más V por dP, ¿verdad? Es como aplicar la regla de la cadena por N R de T. Aquí asumimos, ¿verdad?, que la N y la R son constantes. Entonces, podemos poner que dt es igual a P dV más V dP dividido entre N R. Y entonces aquí esta ecuación se convertiría en NSV por P dV más V dP entre NR es igual a menos P de V. Se cancelan las N's y continuamos en el siguiente pizarra. P de V más V de P entre R por CV es igual a menos P de V. Se acomoda todo en términos de V y de P. Entonces aquí tendríamos P por CV entre R, P por CV entre R más P por DV más V por CV entre R dP igual a 0. Esto sería entonces CV entre R más 1 PdV más CV entre R V de P. Y se divide todo entre 1 por la presión y el volumen. Entonces aquí quedaría CV entre R más 1 por dV entre V más CV entre R por dP entre P igual a 0. Ahora, aquí la idea es que uno hace una integral, ¿verdad? De manera que relaciona el cambio en la presión con el volumen. Los detalles de eso no son importantes. El punto es que cuando llegamos a la conclusión, tenemos que la presión por el volumen elevado a Cp entre Cv es una constante. Es decir, la presión por el volumen elevado a la gamma es una constante para un proceso adiabático. Esto se cumple siempre para procesos adiabáticos. Tal vez esa forma de ponerlo es un poco incómoda porque no queda claro qué es la constante, ¿verdad? Entonces, una forma más usual de encontrarse con esta ecuación es escribiéndola de esta forma. Simplemente decimos que la presión inicial por el volumen inicial elevado a la gamma es igual a la presión final por volumen final elevado a la gamma. O sea, usted podría, por ejemplo, despejar la presión inicial. La presión inicial sería igual a la presión final por volumen final entre volumen inicial elevado a la gamma, ¿verdad? Etcétera. Esto quiere decir entonces que la presión es inversamente proporcional al volumen elevado a la gamma, ¿verdad? Esto es para un proceso adiabático. Mientras que la presión era inversamente proporcional al volumen para un proceso isotérmico. Entonces, ahí está la diferencia en la forma de las gráficas. Gamma era ya sea
1.67 o bien era 1.4, dependiendo de si el gas era monotómico o diatómico. Entonces, en una gráfica de presión y volumen como esta, por lo general, la gráfica que describe un proceso isotérmico es menos pronunciada que la gráfica que describe un proceso adiabático. Más o menos se ven así. Ahí el gas va avanzando. ¿Dudas? Bueno, por último, hay un tema llamado distribuciones de rapideces y energías. A veces llamado también distribución de Boltzmann. Distribución de Maxwell. Boltzmann y Maxwell. Boltzmann. Entonces, hay un problema que es lo siguiente. Suponga un gas con N moléculas a temperatura T. ¿Cuántas moléculas tienen una energía entre E y E más DE? Entonces, lo que dice la distribución de Boltzmann es lo siguiente. Lo que dice es que ese número de moléculas de N es igual a una constante N sub 0 por E a la menos la energía entre la constante de Boltzmann por la temperatura por DE. Ahora, hay que saber identificar correctamente qué quiere decir esto, ¿verdad? Vean que esto que está aquí es una función exponencial, una función que decrece exponencialmente. A la distribución le dicen a veces la distribución NE por DE. Entonces, si yo grafico NE en el eje Y, ¿verdad? Y la energía en el eje horizontal, entonces vean que la función NE es igual a la constante N sub 0 por E a la menos E entre KT. O sea, es una función que decae exponencialmente, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo una energía E y aquí tengo E más DE, ¿verdad? Obviamente, eso quiere decir que la diferencia entre las dos es precisamente el valor de DE. Entonces, la cantidad de moléculas que tienen energía en ese intervalo se calculan mediante el área
de esta sección, ¿verdad? Mediante esta área. Entonces, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que la función de distribución no da el número de moléculas con cierta energía, sino que da el número de moléculas en cierto intervalo de energía. Porque un aspecto muy importante es que el DE nunca puede ser exactamente igual a 0, ¿verdad? Porque si el DE fuera igual a 0, entonces esa sección de la gráfica sería muy angosta y el área sería 0, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿cuántas moléculas tienen energía igual a E? 0, ¿verdad? Porque eso sería, digamos, limitar a un rango muy, muy angosto. En cambio, usted dice, ¿cuántas tienen energías entre E y un DE? Entre E y un E más DE, sería ya un número más grande, ¿verdad? Tiene sentido hablar de eso. Entonces, por eso es que a este tipo de funciones se le llama una función de distribución, porque lo que dice es decirnos cuántas tienen energía en ese intervalo. Ahora bien, en el curso de Física 2 generalmente no se hacen cálculos relacionados con la función de distribución específicamente, ¿verdad? Pero sirve para introducir un tema que es el de las velocidades promedio. Maxwell formuló la distribución de Maxwell, que es como la de Boltzmann, nada más que determina el número de moléculas con velocidad entre V y V más dV, donde dV es un intervalo finito. Entonces, el número de moléculas sería igual a una función de la velocidad por dV. Y es igual a 4pi por una constante n por la masa de las moléculas entre 2pi por la constante de Boltzmann por la temperatura elevado a la 3 medios por la velocidad al cuadrado por e a la menos la masa de las moléculas por la velocidad al cuadrado entre kt por dv. Esta función no es para nada trivial, ¿verdad? No es importante que ustedes sepan cómo es que se deriva, ¿verdad? Después si ustedes ya en un curso de termodinámica más avanzado, pueden ser que lleguen a encontrar cómo es que se obtiene esta fórmula. Esta fórmula se obtiene a partir de las suposiciones que uno hace sobre las moléculas del gas ideal. Cuando usted grafica esta función en términos de la velocidad, ¿verdad? Esta función no es una exponencial, no completamente, porque la velocidad aparece aquí y aparece también acá, ¿verdad? Entonces, usted grafica la distribución con respecto a la velocidad, se obtiene una función que es como una campana, ¿verdad? Ahora que estamos en el tema de la pandemia, ¿verdad? Uno habla acerca de la campana de distribución, sobre de qué manera es que se distribuyen, por ejemplo, los casos del virus, ¿verdad? Con respecto al tiempo. Entonces, de una manera muy parecida, uno habla acerca de cómo se distribuyen las velocidades de las moléculas de gas en un gas a cierta temperatura. Entonces, existe algún valor de la velocidad que es el valor que tiene más probabilidad, porque es el valor que se encuentra en el punto máximo de la curva, ¿verdad? Obviamente,
entre más amplio sea el margen, pues mayor va a ser el número de moléculas que quepan dentro de ese margen. Este gráfico lo que nos dice, en pocas palabras, es que conforme aumenta el valor de la velocidad, ven que la curva va disminuyendo. Eso quiere decir que para velocidades muy altas, muy altas, es físicamente cada vez más improbable encontrar alguna molécula con tal intervalo de velocidad, ¿verdad? O sea, una molécula que se encuentre aquí es más improbable que una que se encuentre acá, ¿verdad? Porque la distribución va bajando. Y uno puede calcular una cantidad que llamamos la velocidad promedio de las moléculas, que sería simplemente agarrar una integral de la función n, multiplicarlo por v e integrarlo con respecto a la velocidad desde el 0 hasta el infinito. Esta integral no es absolutamente para nada trivial, ¿verdad? Entonces no la voy a hacer. Sin embargo, es igual a la raíz cuadrada de 8 por la constante de Boltzmann por la temperatura dividido entre pi por la masa de las moléculas. Existe también otra cantidad llamada la velocidad más probable. La velocidad más probable es la velocidad que se encuentra exactamente debajo del pico en la función de distribución. La velocidad más probable, VMP, es igual a la raíz cuadrada de 2 por K por T entre N. Pues vean que la velocidad más probable es menor a la velocidad promedio. O sea, no es lo mismo. O sea, se parecen mucho, pero tienen una diferencia en un factor, ¿verdad? Que es pequeño, pero es una diferencia al fin y al cabo. La velocidad más probable se calcula como el máximo en la distribución y la velocidad promedio se calcula con esa integral. Por otro lado, recuerden que teníamos una cosa llamada la velocidad cuadrática media, que era la raíz cuadrada de 3 por K por T entre N. Entonces, las tres medias de velocidad son distintas entre sí. Sin embargo, todas tienen en común que se calculan a partir de la temperatura y de la masa de las moléculas. En la siguiente clase vamos a ver ejemplos de esto. Vamos a ver, ¿hay preguntas, dudas? Terminado con la fórmula. ¿Sí? Fórmula de NV está bien así. Es que en el libro sale, pero tienen 2pi abajo del M, digamos, M entre 2pi KBT. Cierto, Y hay un pi. el exponente tiene un 2 KBT. Pero es que no sé si son la misma fórmula o es esa ya desarrollada. No, tiene razón, es lo mismo. No lo puse. 2pi y aquí sería 2, ¿verdad? Ahora sí. Igual eso no cambia, digamos, lo que estaba explicando, pero sí, es la fórmula exacta. Pero digamos, de esta fórmula solo nos importa la parte de las velocidades, ¿verdad? La fórmula como tal no la vamos a usar, ¿o sí? No. O sea, no la vamos a ver porque esto no es un curso de estadística y no es un curso de termodinámica avanzada, ¿verdad? Obviamente en algún momento sus carreras pueden ser que la usen, pero no, aquí no. Ok, gracias. ¿Ok? O sea, sí, digamos, sería bueno que ustedes se lean ese capítulo porque podrían venir preguntas conceptuales, ¿verdad? Como, esta función es la de Boltzmann o la de Maxwell, ¿verdad? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se puede calcular? ¿Verdad? ¿Cómo se grafica, por ejemplo? Preguntas de ese tipo, pero serán
son preguntas muy, muy básicas. Bueno, dejémoslo entonces hasta acá. Nos veíamos el jueves. Chao, profe, muchas gracias. A ustedes, Muchas gracias. gracias, profe. Pura vida. Chao.